Bueno, pues siguiendo con el programa, en este momento damos paso a la mesa redonda, donde tenemos la oportunidad de hablar sobre temas muy relevantes que han marcado la evolución y la labor de nuestra asociación durante los últimos 25 años. En primer lugar, escucharemos a Isabel Gómez, conocida por todos y todas, que nos va a hablar sobre el recorrido de la AVTB desde su inicio. Cuando quieras, Isabel. Carmen. Bueno, empiezo yo esta mesa pues porque voy a mostrar el origen de la asociación haciendo el recorrido desde su inicio. Puedo decir que es una historia basada en hechos reales. Haciendo un poco de retrospectiva y como historia, pues diríamos, érase una vez, hace 25 años, allá por el 1999, todo empezó en la antigua Fe de Campanar. Nos acogieron la institución y un profesional, el doctor Ribes, que como veis seguimos manteniendo los vínculos con ambas cosas. ¿Qué nos llevaba hasta allí? Pues la desolación, nos llevaba hasta allí la desolación, la ignorancia, la desesperación, el desconocimiento, la necesidad de respuestas, la necesidad de manejar lo que en nuestras familias estaba sucediendo. Como veis, es un patrón que se repite cuando debuta el trastorno bipolar en cualquier familia o en cualquier entorno. Aquellas reuniones nos abrieron un espacio para nuestras preocupaciones y de esta forma tan humana y sencilla es como se fraguó lo que más tarde sería esta asociación. Espero que vayáis viendo las analogías de lo que hemos creado con lo que hemos recibido, ¿no? Es decir, una institución que nos acoge, unos profesionales formados que nos atienden y un espacio para compartir nuestras preocupaciones. Al saber recibir e integrar esto, pues es lo que la asociación más tarde ofrece. Bueno, en aquel momento lo primero que hicimos fue buscar referencias en nuestro entorno. Fuimos a otras asociaciones del sector de salud mental, a los CRISES, los Centros de Rehabilitación e Integración Social, y no encontramos particularmente al trastorno bipolar, si no es que estaba con otras comorbilidades, es decir, trastorno bipolar más alguna otra alteración. Entonces es cuando decidimos crear una organización específica y desde cero pues empezamos a darle entidad e identidad a esa organización. Lógicamente, empezar desde cero fue dar muchos palos de ciego en todos los sentidos, en el sentido de la gestión, de la planificación, de saber pedir ayuda, en fin, muchas cosas, muchos retos. Pero ¿qué aprendimos en este periodo? Pues que la buena orientación es necesaria para evitar dar esos palos de ciego, para que nos ayude a conocer los recursos a nuestro alcance y cómo conseguirlos. Y, lógicamente, eso también está implementado a día de hoy en la asociación. Bien, pues nos pusimos a caminar. Ya teníamos entidad, Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar. La dotamos de identidad, es decir, su CIF, sus registros oficiales. Y al caminar, pues seguimos encontrándonos piedras y dificultades en el camino, que por el método rústico pico-pala o el más poético se hace camino al andar, fuimos creando nuestro propio sendero. Y a la par también teníamos que encontrar el qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, es decir, el modus operandi. Y al principio, pues como inexpertos en el tema, lo que pretendíamos era aplicar la lógica, los cánones establecidos, lo previsible, lo estándar, y de esa manera mucho no terminaba de funcionar. Por ejemplo, pues los cánones decían que para hacer grupos debían de ser homogéneos, más o menos tener la misma edad, tener objetivos personales y compromisos también homogéneos, tenían que ser un número determinado de personas, y la realidad nos tiraba esto abajo. Vamos, las cosas tan regladas, para este colectivo eso así no funcionaba. Pero si procurábamos un apoyo constante, sin requisitos previos, creábamos espacios abiertos, nuestra disponibilidad estaba asegurada. Si había una atención inmediata,
una claridad de propuestas, una acogida, esto ya empezaba a funcionar mejor. Por tanto, pues aparcamos los deberíamos, los tendríamos que hacer y todas estas cosas y nos dejamos llevar por esta realidad que es la que nos mostró realmente este modus operandi y que es el caldo de cultivo con el que la asociación nos nutre a todas las personas que participamos en ella. Como veis, estos logos corresponden a las actividades que se realizan en la actualidad. Toda esta información la tenéis colgada en la web, que desde luego es referencia de todo este colectivo y modestamente hemos de decir que también es referencia a nivel nacional, no solo autonómico, nacional e incluso internacional. Porque seguramente será porque hay colgado mucho material, es muy extensa. Además tenemos el canal de YouTube, donde está la actividad de los encontres bipolars, que llevan la parte psiquiátrica el doctor Ribes o la parte psicológica la doctora Gallac, y también vamos ganando adeptos en redes sociales. Y quisiera hacer mención de otro logro interesante por la asociación, que ha sido su aportación a la inclusión de las personas afectadas por el trastorno bipolar. Como ya se ha mencionado desde la mesa inaugural, en el 2004, que es cuando empezamos todo esto, que entonces eran las jornadas, 2 días de duración, mañana, tarde y tal, pues cuando las difundíamos y pedíamos colaboración a las instituciones, en aquel entonces no veían nada claro que estuviéramos todos juntos, ni muchísimo menos. Sí, ahora hay estigma, pues hace 20 años lo había todavía más. Y sinceramente creo que esta asociación ha puesto su granito de arena, diría más que una playa entera, en esta inclusión que ahora se ve con naturalidad y que todas las entidades lo ejercen. Otro aspecto importante que creo que es a destacar es el trabajo en equipo. Si los que vais a las asambleas que hacemos todos los años, en la asociación siempre hablamos de la importancia de profesionalizarla. Esto en parte ya está hecho, en parte pues porque por supuesto hay muchos más logros que hay que conseguir, pero eso está bastante conseguido, se ha logrado. De manera que ya tenemos un buen equipo, podemos dar el relevo los que iniciamos esta andadura y retirarnos con tranquilidad. La asociación termina de formar a sus profesionales adaptándolos a nuestro colectivo y ya se integran cuando muestran su implicación, su profesionalidad y su capacidad de gestión. Gestión que tiene que ser en equipo, está en rojo porque es fundamental. ¿Qué significa trabajar en equipo? Pues significa que hay que coordinarse, que tienen que estar cohesionados, que tienen que consensuar objetivos, que deben tener una buena organización y planificación, que tienen que manejar los conflictos y sobre todo estar por encima de sus individualidades. Igualmente, la asociación cuenta con colaboraciones que en este momento son en las áreas de nutrición, que lo lleva una nutricionista que está Mara Moya, con Patricia como arteterapeuta, que está en la mesa y después nos va a contar su experiencia con el trastorno bipolar y el libro que ha escrito al respecto, y también la última incorporación que la tenemos sobre el abordaje del trauma y que tenemos a la doctora Sanz, que también nos lo va a explicar después un poquito de qué va todo esto, ¿no? Y desde luego la asociación mantiene una buena infraestructura con diferentes asesorías porque son necesarias para responder a las exigencias legales e institucionales que conlleva tener una entidad de estas características. Bien, por último, otro elemento, otro aspecto importante y constante en esta asociación es el espíritu de aprendizaje colaborativo, basado en la realidad que esta enfermedad nos trae y sus avatares. ¿Qué quiere decir esta frasecita? Bueno, pues en principio hay que saber moverse en una montaña rusa emocional. Y sobre todo que todos aprendemos desde la posición que a cada persona le haya tocado estar respecto al trastorno bipolar. En el centro siempre va a estar la persona, la PTB, la persona con trastorno bipolar. Y a su alrededor estaremos los familiares, los y las profesionales de la psiquiatría, de la psicología, de la educación social, de la integración social, los monitores de ocio, arteterapeutas, del trabajo social, de inserción sociolaboral, etc. Es decir, al tener una visión integral de la persona, pues todos estos agentes van a intervenir. Y compartir estas experiencias desde todos estos ángulos, como hoy estamos haciendo aquí, esto lo estamos haciendo presente aquí y ahora, pues es aumentar nuestro bagaje del que luego se van a beneficiar los asociados
porque el equipo lo va a ir transmitiendo. Además, esto es lo que verdaderamente nos hace expertos, más allá de las titulaciones que cada uno tenga. Atesorar este bagaje, estos conocimientos, que es lo que hace esta asociación, y saber integrarlos, es fundamental para asegurar un futuro con perspectiva esperanzadora, porque estoy convencida de que por este camino encontraremos la salida a esta encrucijada en la que nos pone esta enfermedad mental. Porque de lo contrario, si no integramos, nos disociamos y entonces entramos en un bucle de repetición de lo mismo o de errores y, desde luego, esto no es lo que queremos. Por todo ello, este aspecto o este pilar en el que se sustenta la asociación es el alma de la misma. Así que, más que importante, yo diría que es trascendente. Y por eso también esta actividad, que es bienal, es la estrella de oro o la gold estándar de esta asociación. Bueno, pues hemos hecho el recorrido, hemos llegado al final de este recorrido. Esto es breve, una mesa somos, las ponencias son más cortitas. Vale. Entonces, con estos antecedentes podemos decir que la asociación está consolidada, que se ha forjado en pilares sólidos, que no es un ídolo de barro, que tiene buenos cimientos, que su perspectiva es halagüeña, pero no deja de ser vulnerable, como el colectivo al que representa. Por eso debemos apoyarla constantemente, cuidar a sus profesionales. Necesita de la solidaridad de sus asociados y, como estamos demostrando en estos momentos tan tremendos con la Dana, de esto sabemos mucho. Así que, si proyectamos una imagen del futuro sobre esta asociación, podremos decir que, siguiendo estos pasos, que por este sendero va a tener larga vida y, sobre todo, grandes aciertos. Que así sea. Muchas gracias. Bueno, a continuación daremos paso al doctor Ribes, quien ha llevado el encuentro bipolar durante estos 25 años de permanencia. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por venir, por estar aquí. Tengo que decir que esto a lo que estamos asistiendo es un milagro. La doctora Herreros hablaba de la configuración de los astros, y no estoy de acuerdo, bueno, estoy de acuerdo en principio, pero la configuración de los astros se produce en un momento dado y esto lleva produciéndose pues nada menos que 25 años. Esto es muy importante porque quiere decir que se puede hacer y se ha de continuar haciendo. Entonces, voy a hacer un breve resumen de lo que de lo que ha sido la experiencia esta del encuentro bipolar. Esta foto ya la han visto varias veces, pero es que es muy importante. En 1999 pensamos que la unidad de trastorno bipolar fue impulsada por nuestro antiguo jefe, que se ha jubilado, el doctor Livianos, y hemos de dar las gracias pues, a las direcciones, a la dirección del servicio, por supuesto, a las direcciones del hospital, que nos han permitido pues, trabajar en este proyecto, ¿no? Y aquí hay dos personas que son Marta Belenchón, que era psicóloga, y la doctora Pino, que empezaron sesiones psicoeducativas dirigidas a pacientes de trastorno bipolar con un programa definido en el que se tratan los distintos tópicos de este problema clínico, y con un grupo de pacientes seleccionados que ingresaban en el programa y que el programa tenía una duración determinada. Y yo me ocupé de un trabajo psicoeducativo dirigido a las familias de los pacientes bipolares, porque
en esta y en todas las enfermedades crónicas graves, las familias tienen un papel clave y en este trastorno especialmente. Entonces, a partir de un grupo de familiares que nos reuníamos una vez al mes en la Antigua Fe, en un local que nos dejaron, ¿no? Pues de ahí salió un grupo de familiares motivados y empezamos a reunirnos y surgió la idea de constituir una asociación, como ya había alguna en España, por ejemplo en Barcelona y en Madrid, ¿no? Entonces, una característica importante que a partir de este grupo de familiares surgió la idea de constituir la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar y nos pusimos en marcha con toda la parafernalia burocrática para constituirla y en el año 2002 pues conseguimos constituirla y una cosa importante es que la asociación necesita de la participación conjunta de los pacientes y los familiares. Hay enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, cuyas asociaciones están constituidas exclusivamente por los familiares de los pacientes con demencia, porque ellos mismos, desgraciadamente, no pueden participar en estas asociaciones, ya que están perdiendo las capacidades cognitivas que les impiden pues, organizar una asociación y llevarla adelante, ¿no? En otras asociaciones, prácticamente son los propios pacientes los que pueden y constituyen la asociación sin necesitar de nadie más. No sé, las asociaciones de diabéticos. Los diabéticos, pues ellos mismos, pues aunque participen los familiares, por ejemplo, de los niños, para colaborar en que el paciente asuma su responsabilidad en el cuidado de la diabetes, pues los propios pacientes se apañan. Aquí, en el trastorno bipolar, es imprescindible, entendemos, y una de las razones por las que ha persistido la asociación es porque debe haber una participación conjunta de las familias y de los pacientes. Deben entrar los familiares porque esta enfermedad provoca un gran sufrimiento a nivel familiar y una gran distorsión a nivel familiar y los pacientes porque tienen capacidad, por supuesto, para participar, pero tienen un problemón que es la inestabilidad. Me está diciendo que ya han pasado 5 minutos y no he pasado de la primera diapositiva, con lo cual voy a ahorrarme el rollo. Y, bueno, hay que decir que el encuentro bipolar ha sido un instrumento de continuidad y de aporte de nuevos socios a la asociación. Aquí, en esta configuración de los astros, pues tuve la suerte, la fortuna, una de las suertes de mi vida, pues fue encontrar a esta pareja de amigos que han sido el alma de la asociación, sin la cual esto no hubiese durado ni 2 telediarios. Entonces ha sido la perseverancia, la constancia y yo diría el amor de esta pareja por este proyecto que ha persistido hasta ahora gracias a que ha habido esta dirección y esta estabilidad. El formato lo veremos ahora. Últimamente se ha incorporado Elisa Gallac, nuestra psicóloga, y se han incorporado otros profesionales y se ha procedido a la profesionalización de la asociación con estos profesionales estupendos que ya están conociendo. Y el formato pues, son reuniones mensuales en las que de pacientes y familiares. Esta es una característica interesante porque empezaron a apuntarse a esas reuniones inicialmente de familias, también pacientes, porque bueno, también veían que no hablábamos mal de ellos y al integrarse ha sido una experiencia muy interesante porque las familias han tenido ocasión de conocer la enfermedad desde dentro, no la que viven con su familiar, con su hijo, con su esposo, con su esposa, de la mano de otras personas que no conocen, que están contando exactamente los mismos problemas que están teniendo en su propia familia. Y esto es muy importante y muy revelador y ayuda
a que también los pacientes, por ejemplo, pacientes que continúan viniendo a través de los años y que están 20 años estables, dan esperanza a las familias de los pacientes acabados de diagnosticar, hablando de su propia experiencia y abriéndoles el camino o abriendo la luz de que esta enfermedad se puede y se debe controlar para que los pacientes lleven una vida plena, ¿no? El formato las moderamos la doctora Gallac y yo mismo. Ella sí que tiene un programa de los tópicos del trastorno bipolar y lo mío es más libre. En principio, Joan González y Isabel elaboraban unas presentaciones de media hora sobre los tópicos de trastorno bipolar, pero luego finalmente nos pareció más ágil el entrar directamente a las preguntas de los asistentes sobre el trastorno bipolar y a partir de ahí pues ya se podía ir insistiendo una y otra vez en los aspectos de esta enfermedad. Una cosa importante que creo que ha sido el que se pueda difundir a través del canal de YouTube, con lo cual pues podemos tener una proyección nacional e internacional. ¿Qué objetivos tenemos? Bueno, pues los objetivos son de esta actividad que el paciente asuma la responsabilidad de relacionarse adecuadamente con la enfermedad, sus hábitos, su familia, el sistema de salud general, mental y la sociedad. Que el paciente conozca cómo sufre la familia, que la familia entienda en qué consiste el diagnóstico, cómo sufren los pacientes y qué dificultades afrontan, y que los pacientes y las familias conozcan la terminología técnica que usamos los profesionales y las posibilidades que ofrece el sistema para ayudarles, para que sean más eficaces en la petición de sus demandas. Saber cómo y qué hay que pedir a los profesionales para que se atienda ante una emergencia, una descompensación o lo que sea. Bueno, esto ya lo he visto y, bueno, hemos aprendido mucho, ¿no? Lo que se aprende es que en esta enfermedad, en esta y en todas las enfermedades psiquiátricas, yo diría que en todas, no podemos limitarnos los profesionales a dar pastillas cada 3 meses. Esto en enfermedades graves como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, etcétera, 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 es una atención muy rudimentaria y muy pobre que realmente tiene muchos problemas. Tiene que participar la familia y tiene que haber un apoyo social para que los pacientes tengan una vida más adecuada, ¿no? Se aprende que no están solos. Cuando a uno le hacen este diagnóstico se queda solo se queda solo. Y las familias también, ¿no? Entonces, bueno, pues han de saber que no están solas en este problemón. Una cosa muy importante es que los pacientes no tratamos enfermedades, tratamos personas. Y resulta que tratamos además un órgano que es el que nos permite relacionarnos con el mundo y con los demás, ¿no? Y por eso esta especialidad es mucho más compleja en muchos aspectos, relacionado, por ejemplo, con los fármacos, que una cardiopatía, porque una cardiopatía se trata con fármacos y con distintos procedimientos terapéuticos. Por supuesto, requiere unos hábitos por parte del paciente para que esa cardiopatía no empeore, pero esa cardiopatía no, aparte limita al paciente, pero no estropea tan pronto el proyecto vital del paciente y la vida familiar, ¿no? Entonces, las personas que tienen este diagnóstico han de asumir que tienen que intentar controlar su vida, que es el único patrimonio que tenemos. El único patrimonio que tenemos es nuestro cuerpo, que incluye nuestro cerebro, nuestro tiempo y los que tenemos la suerte de tener, nuestra familia. Este es el único patrimonio que tenemos.
Por tanto, la persona que tenga este diagnóstico o cualquier otro de salud mental o en general ha de asumir que el único patrimonio que tiene es su cuerpo, la salud de su cuerpo para poder vivir más y vivir mejor. Y por tanto el paciente tiene que aprender que es responsable de la evolución de su enfermedad. No está inerme ante ella y tiene que asumir esa. Y ese asumir la responsabilidad no es algo instantáneo que uno le dice, el especialista le dice, mire usted, desgraciadamente tiene un trastorno bipolar. Y uno va y lo asume, se lo cree y ya está. No, 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 no. Esto es un proceso que cada persona tiene que seguir a lo largo de mucho tiempo. Y esto explica por qué nuestros jóvenes diagnosticados de trastorno bipolar recaen una y otra vez, porque no asumen, no se creen, no quieren tener una enfermedad crónica, no quieren tomar pastillas, no quieren depender de las pastillas y de los sanitarios y de las familias. Pero, desgraciadamente, a través de las recaídas, siguen este proceso en el que al final han de asumir que tienen un problema que tienen que afrontar. Nos mostraban la imagen del avestruz metiendo la cabeza no sé qué. Y esto es un proceso al que tenemos que ayudar las familias y los profesionales. Y, desde luego, tenemos que saber cómo sufren nuestros hijos, qué les pasa, por qué lo pasan tan mal. Y aquí, aunque ya me he pasado de tiempo, lo siento. No les cuento más historias, esto se ha expandido y el futuro. El futuro es esperanza. Tendremos más conocimiento porque tenemos un grupo de profesionales, Pilar Sierra, Ana Sabater, Yolanda Cañada, Pilar Benavent, Isabel Gómez, que están publicando en las revistas de mayor impacto internacional. Es decir, tenemos un grupo excelente en cuanto a la investigación clínica, que es el que da mayor visibilidad a nuestro servicio, desde luego, y en trastorno bipolar a la Comunidad Valenciana. Van a haber nuevos tratamientos que han de ser combinados. Las asociaciones tienen que ser potentes, han de estar profesionalizadas. El voluntarismo, desgraciadamente, no permite sostener esto durante 2 décadas, no. Se han de profesionalizar, se han de federar y han de estar abiertas y finalmente, con menos estigma y el refuerzo del sistema de salud mental, pues conseguiremos que hay un futuro de esperanza. Muchas gracias. Doctor Ribes. No hemos acabado todavía con su intervención. Isabel le va a entregar una placa en nombre de la asociación. 25 años creo que lo merecen, así que, Josep, en nombre de toda la asociación y en agradecimiento, un pequeño recuerdo. Bueno, muchas gracias. No lloro porque estoy entrenado, pero... Gracias, Josep. Un verdadero placer celebrar su valiosa contribución en este colectivo. Bueno, y a continuación es el momento de dar paso a doña Patricia Abarca, que profundizará sobre la regulación emocional desde la arteterapia, tema del que ha escrito el libro Arteterapia para la expresión emocional, y que será presentado en este acto. Tiene la palabra. ¿Me escuchan? ¿Sí? Pues intentaré hablar un poco más fuerte. Yo no hablo muy fuerte, pero lo intentaré. A ver,
voy a hablar sobre 3 cosas fundamentales, que son las emociones, ya que trabajo la expresión emocional y mi labor, mi colaboración con la asociación es ayudar a que estas personas expresen sus sentimientos, sus emociones, lo que sienten. Por lo tanto, mi primer tema será las emociones. Luego hablaré sobre lo que es el arte terapia, porque es a lo que me dedico, a hacer talleres de arte terapia, y luego del libro, de cómo surgió este libro y de lo que contiene. Intentaré hacer lo más resumida posible. Bueno, mi labor como arteterapeuta me ha hecho descubrir que las emociones son la base de nuestra experiencia de vida, ya que las emociones nos otorgan el significado y el sentido de nuestras experiencias de vida día a día. Las emociones, en el fondo, son una respuesta psicológica y también fisiológica que hacemos ante diferentes estímulos. Puede ser, por ejemplo, el encuentro con una persona, un evento inesperado, nuestros propios pensamientos e incluso puede ser un estímulo externo, ¿no? que de pronto nos afecta. Generalmente percibimos solemos percibir estos estímulos como algo agradable o desagradable, o en ese rango, porque no podemos polarizar tanto, ¿no? Y esto es lo que desencadena en nosotros una respuesta que nosotros sentimos como emoción. Pero la emoción no es solo mental y subjetiva. Cuando digo subjetiva, me refiero a que, por ejemplo, no podemos, si yo siento tristeza, o siento alegría, o siento miedo, o ilusión, no es algo que yo pueda concretizar y coger con la mano, es algo subjetivo, es real, pero simplemente lo siento. Por eso hablamos de subjetivo. El dolor, por ejemplo, es diferente, porque el dolor es algo puntual y es definido por algo que nuestro cuerpo tiene un punto de dolor tiene una estimulación nerviosa, etc. Por lo tanto, las emociones en un principio son mentales, digamos, es una respuesta psicológica mental, pero también fisiológica. ¿Por qué? Porque a partir del cerebro, ¿no es cierto?, se desencadena a través del sistema nervioso una serie de neurotransmisores que vuelan por nuestro cuerpo y hacen que esta emoción que sentimos, por ejemplo, este nerviosismo que siento yo en este momento, se propague hacia mis manos, hacia mis pies, hacia mi circulación, hacia mi nivel respiratorio, mi forma de hablar, etc. Por lo tanto, cuando sentimos una emoción, esta emoción se propaga por nuestro cuerpo a través del sistema nervioso. Eso hace, por ejemplo, que cuando sentimos miedo, pues aumenta la circulación, aumenta la frecuencia respiratoria, nuestro cuerpo se tensa y toda nuestra energía y todo nuestro riego sanguíneo va ¿a qué objetivo? A defendernos de ese miedo. Algo nos produce miedo, entonces vamos a la defensa. O buscamos huir o buscamos evadir. Es eso que nos provoca el miedo. Por lo tanto, nuestro cuerpo actúa en la emoción. Aunque nosotros la sentimos en términos mentales, actúa en todo nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con la alegría, ¿no? Cuando nos sentimos alegres, por ejemplo, pues también nos inundamos de alegría, es decir, viene una sensación de expansión, la circulación aumenta, la frecuencia respiratoria también aumenta, la irrigación del cerebro aumenta, se desencadenan neurotransmisores vinculados con el placer y con el bienestar, y eso hace que pues, nuestro cuerpo se relaje, que si sentimos un dolor, de pronto ese dolor se alivie, y que tengamos ganas de comunicarnos mejor, relacionarnos mejor y abrirnos hacia el exterior. Entonces, les vuelvo a repetir, es muy importante tenerlo claro, la emoción no es solo mental y subjetiva, también pasa a nuestro cuerpo a través del sistema nervioso y de toda esta escalada, ¿no?, de neurotransmisores que se van desencadenando. Esto es lo que denominamos como la función adaptativa de las emociones. Por eso se dice que las emociones tienen una función adaptativa, porque en el fondo lo que buscan es centrar la energía para llevarnos a tomar la mejor conducta de manera de responder a ese fenómeno o a esa situación que nos provoca la emoción. También la emoción tiene una función social, porque cuando exteriorizamos lo que sentimos y cuando percibimos en los demás lo que los otros sienten, lo que estamos haciendo es
tener una comunicación, ¿no? Por lo tanto, se aumenta la comunicación, mejora la comunicación cuando hay una buena interrelación de las emociones, cuando hay una buena comunicación de las emociones y aumenta y mejora nuestras relaciones interpersonales. También las emociones, y eso lo hemos visto ahora en la Dana muy claramente, nos hacen tener un comportamiento altruista, empático y de compasión cuando otros necesitan. Lo que hemos visto claramente con las personas que han sido damnificadas, ¿no es cierto?, cómo ha habido una reacción de todas las personas que sintieron esa emoción, ese dolor, esa empatía y quisieron de alguna manera ayudar. Eso lo podemos hacer gracias a las emociones. Si no tuviéramos emociones, no podríamos hacerlo. Por lo tanto, la emoción, además de ser adaptativa, de tener esa función adaptativa, tiene una función social y aparte de eso, tiene una función motivadora. ¿Por qué? Porque nos carga de energía. Si la emoción no nos cargara de energía, todas estas personas, todos estos jóvenes, todas estas personas que se desplazaron a ayudar, no habrían tenido la energía para estar horas y horas trabajando y ayudando y sacando barro, por ejemplo, ¿no es cierto? Y volver a casa y al día siguiente volver. Es decir, la emoción nos carga de energía para hacer aquello que nosotros, que la conducta o que la propia emoción nos dice que hagamos, porque consideramos que es lo mejor. De manera que la emoción es específica, tiene características propias, actúa de manera particular en cada persona. No es algo que todos sintamos igual la tristeza o que todos sintamos igual la alegría. Va a depender, como muy bien dijo la doctora Herrera, de la individualidad de cada uno. Pero sin duda que hay emociones generales, ¿no? Ahora, lo importante es reconocer esta individualidad, saber que tiene un efecto específico en la persona y que va a influir en la conducta, en la motivación y en la forma de relacionarnos con los demás. Y también en la toma de decisiones que hagamos en la vida. También las emociones influyen en eso. Por todos es sabido la relación que hay entre emociones y salud. Yo creo que sabemos que cuando hay, por ejemplo, una persona tiene un ánimo positivo, emocionalmente es una persona que vive una sensación de bienestar, que en general se siente bien y que se ayuda a sí misma, ¿no es cierto?, que es una persona generosa, etcétera, que tiene un equilibrio en su vida y que se siente que es alegre, que está feliz, esa persona probablemente tenga su sistema inmune mejor que aquella persona que tiene una depresión crónica o una ansiedad o un estrés por mucho tiempo. Del mismo modo, se sabe la relación que hay entre, por ejemplo, el estrés crónico o la ansiedad crónica y la hipertensión. Y también es conocido que cuando nosotros reprimimos las emociones por mucho tiempo, sobre todo después de haber tenido una vivencia traumática o una experiencia traumática, generalmente esa represión tarde o temprano termina aflorando como síntoma, como algo somático, un síntoma somático que finalmente alterará la salud de la persona tanto psíquica como física. Por esto es fundamental trabajar la gestión emocional y aunque parece fácil, no lo es. Quizás una de las cosas más difíciles que nos cuesta a todos es tener una adecuada expresión emocional. Teóricamente parece muy fácil, pero en la realidad generalmente tendemos a ocultar gran parte de la información de cómo nos sentimos, ya sea por miedo, porque pensamos que el otro no nos va a entender, porque nos da vergüenza o porque simplemente no sabemos cómo expresarlo. Entonces, ocultamos esa información. O bien, por el contrario, nos enfocamos y decimos lo que sentimos de manera descontrolada y incluso a veces agresivamente, ¿no? Entonces, realmente la expresión emocional es algo que nos cuesta muchísimo. Y por eso es importante el autoconocimiento emocional y la gestión emocional. En este sentido, el arte terapia, y ahora voy a entrar en el tema del arte terapia, es un recurso fundamental. El arte terapia es terapia con el arte. ¿Y cómo se trabaja esto? Pues basándonos en que toda figura simbólica o metafórica en alguna manera transmite, ¿no es cierto?, cualquier figura simbólica o metafórica que yo realice en mi vida, un dibujo, un collage, un modelado con plastilina, lo que sea,
va a transmitir algo de mí. Si ese modelado, esa plastilina o esa figura simbólica es guiada por una persona con conocimientos académicos, por un arte terapeuta, podemos llevar a que esa persona, esa figura simbólica represente emociones, sentimientos y que comunique aquello que tanto nos cuesta decir. Esa es la ventaja que tiene el arte. El arte, decía Kandinsky, hace visible lo invisible. Y así es, porque una figura que yo haga en este momento aquí representará inconscientemente, yo representaré, volcaré ahí inconscientemente cosas mías. Ahora, si ese proceso es guiado, pues lograré profundizar en mí y volcar y decir y hablar. Sobre todo, la figura sirve, esta figura simbólica, esta obra creativa que hace la persona, que lo vamos a llamar así, sirve para comenzar a hablar de aquello que me da miedo hablar. A todos nos cuesta muchísimo hablar de lo que sentimos. Cuando trabajamos a través de un elemento metafórico, pues de alguna manera vamos indirectamente hablando, comentando, expresando lo que sentimos a través de esa figura metafórica, a través de ese dibujo. Y finalmente, sin darnos cuenta, vamos sacando y abriendo lo que tenemos dentro. El arte como recurso expresivo es algo fundamental. Para que el arte terapia dé resultado, es muy importante que sea, que tenga un encuadre y que sea un trabajo formal. Es decir, se debe dar en un lugar apropiado, lejos de bullicios y de ruidos. Se debe trabajar de manera ordenada, con el horario de las sesiones. Se debe tener un material preparado, es decir, debe ser un trabajo seriado, preparado, planificado y secuencial, aunque lo que se hace dentro es un juego, ¿no? Pero el trabajo es muy importante que sea planificado. Y lo otro, que la resonancia que debe haber dentro del grupo terapéutico con el arte terapeuta o entre la persona que va, digamos, a la terapia y el arte terapeuta, debe ser una resonancia empática, de respeto, pero al mismo tiempo libre. Y de eso depende simplemente de cómo se encuadre, cómo se lleve la sesión, y por eso es fundamental que el arte terapeuta o el terapeuta tenga formación en esto. Porque no es ir a hacer un dibujo por dibujar. Hay todo un proceso detrás, ¿no? Todo un descubrimiento tanto por el terapeuta como por la propia persona que asiste ahí. Lo más importante en una sesión de arteterapia no es lo que la persona produce, no es el dibujo en sí, no es el modelado en sí, o no es el collage que ha hecho, si es estético, si es bonito, no, eso no importa en absoluto. Lo realmente importante es el proceso interno emocional y experiencial, diría yo, experiencial que vive la persona mientras está trabajando ese proceso creativo. Un proceso creativo que va a ser estimulado por el arte terapeuta mediante los postulados y las propuestas que le dé, pero que finalmente la persona en sí se va a introducir en ese proceso creativo y va a tener una experiencia interna y reflexiva, que es lo que realmente le va a llevar de pronto al insight tan esperado en términos terapéuticos, que es el darse cuenta de, simplemente a través de ese trabajo creativo y de ese proceso interno que la persona va haciendo mientras trabaja. El darse cuenta de muchas veces lleva a descubrir un darse cuenta de una información que incluso para la propia persona hasta ese momento permanecía oculta. Para mí, esa es la experiencia más bonita, más hermosa que he tenido en mi trabajo cada vez que trabajo con alguien. Cuando la persona me dice, ahora me doy cuenta de lo que me pasaba. Y no me había dado, yo no me daba cuenta que hacía esto, yo no me daba cuenta que tenía esta conducta. Y de pronto dice, y no soy yo la que le digo que se dé cuenta, se da cuenta ella por sí misma, a través de este proceso de interiorización y de reflexión que va haciendo en esta elaboración creativa que se le va postulando, que se le va, digamos, dando como consigna.
Mi colaboración con la Asociación de Trastorno Bipolar comenzó ya casi una década por una invitación de Isabel, que me invitó a hacer esta experiencia, ¿no?, con este colectivo de personas en sesiones de arte terapia. Para mí en ese momento pensé, bueno, es una nueva experiencia, vamos a ver qué pasa. Estoy enormemente agradecida a Isabel y la verdad es que nunca pensé la trayectoria futura que iba a tener y nunca pensé que iba a dar a luz este hijo, ¿no?, que ha dado a luz hoy. Entonces, nuevamente muchas gracias, Isabel. Para mí ha sido una experiencia de crecimiento y de enriquecimiento impresionante, tanto en lo personal, gracias a la participación de las propias personas con las que me he enriquecido y me han enseñado muchísimo, como en lo profesional. En un comienzo estos talleres se daban de manera presencial. Es decir, la asociación me pasaba un espacio y yo juntaba un grupo de personas, o ellos en realidad se preocupaban de juntar el grupo de personas, y disponíamos los materiales, todo, y trabajaba de manera presencial. A partir del COVID, debido al confinamiento que nos sometió este virus, ¿no?, Isabel me propuso hacerlo de manera online. Nunca me había planteado hacer mi trabajo de forma online, porque hasta este momento para mí lo presencial era fundamental. Pero dije, bueno, probemos, no perdemos nada. Y la verdad es que ha sido realmente una revelación. Sin duda que he tenido que hacer algunos cambios. Hay una limitación de técnicas, como por ejemplo, cuando se hacen de manera presencial, el arte terapeuta es el que prepara el material y prepara todo. La persona solamente llega a hacer el trabajo y entrar en la sesión, digamos, y desarrollar la sesión. Pero cuando se trabaja de manera online, es la persona en su casa la que tiene que preparar el material, ¿no es cierto? Yo unos días, una semana antes, digo, vamos a trabajar este taller y necesitaremos este material. Y son ellos los que tienen que tener el material en ese momento en el que comienza la sesión vía Zoom. Y muchas veces no tienen el material. Y entonces, ¿qué pasa? Que, claro, tengo que asumir que debo cambiar o hacer leves modificaciones para que la sesión siga adelante y pueda tener un resultado como corresponde. Eso se puede hacer sin ningún problema. Lo segundo que tuve que tener en cuenta es que el espacio físico cambia totalmente, ¿no? Cuando se trabaja de manera presencial, nosotros tenemos un espacio físico, aportamos un lugar de confianza, donde hay una calidez, hay, bueno, todas las características que ofrece un espacio físico presencial. Pero acá el espacio físico lo da la persona. Tengo que asumir que la persona que está detrás de esa pantalla está sentada en una silla con las condiciones de intimidad que le dé su casa y su familia, que a lo mejor no son las mejores. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo tercero es que hay alguna limitación de actividades. Por ejemplo, de manera presencial, yo me acuerdo que logré trabajar la dramatización alguna vez con el grupo, logramos algunas técnicas de trabajo corporal, es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer corporalmente de manera presencial. Pero, como se imaginarán, cuando se está detrás de una pantalla, yo no le puedo pedir a esa persona que se ponga de pie y se ponga a bailar o a danzar o a hacer cierta actividad, porque no sé qué grado de intimidad tiene en su casa. Entonces, decidí reducir las actividades de tipo corporal y guiarlas más bien hacia lo que es la relajación, actividades muy cortas que ellos pueden hacer desde el lugar donde están sentados y más que con un sentido arte terapéutico propiamente tal, con un sentido más hacia la relajación, hacia la estimulación y el movimiento. Sin embargo, para mí fue una sorpresa darme cuenta que los talleres dieron resultado. Sobre todo porque algunas personas que habían estado antes en los talleres presenciales siguieron participando en los talleres online. Y me di cuenta que la introspección, el trabajo de reflexión interior, la introducción en el proceso creativo lo hacían exactamente igual. El insight y el darse cuenta también se podía llegar. Y ahí me di cuenta de la importancia de cómo se guía el trabajo, de la formalidad y de cómo se debe guiar. Y también me corroboró la gran creatividad que tienen las personas con trastorno bipolar. Son muy creativas. ¿Por qué? Porque apenas doy la propuesta, apenas doy la consigna, ellos inmediatamente son capaces de relacionar lo que tienen que hacer
introducirse en lo que quieren hacer, sacar la idea interna, reflexionar, pensar, meditar, en fin, lo que les pida, lo hacen y se meten en su reflexión interior. Yo veo a través de la pantalla cómo están sumergidos, trabajando y creando o escribiendo o haciendo lo que les pida y finalmente con un resultado que, bueno, no tengo muchas imágenes en el libro porque lamentablemente no siempre pude obtener las imágenes, pero se darán cuenta que sí, que hay un trabajo de ellos ahí, realmente valedero. Vale, tengo que terminar ya. Entonces, por último, este libro, vamos a meternos en el libro, es el resultado también de una propuesta de Isabel, que me pidió que hiciera digamos, un resumen, ¿no? Que eligiera algunos de los talleres que hago y los llevara a una guía o a un libro como para que otros terapeutas los replicaran. Lo que para mí fue un reto, del cual estoy enormemente agradecida porque ha sido un trabajo muy gratificante y también que me ha dado mucha riqueza en lo personal y en lo profesional. Me ha obligado a estudiar nuevamente, cosa que nunca se debe dejar de estudiar, así que gracias, Isabel. Bueno, este libro está dividido en temas. Voy a leer los temas rápidamente. El primer tema es el relato biográfico y a continuación sigue un taller vinculado al relato biográfico. Luego, el sentimiento y identidad. Luego, el tercer tema son las emociones. El cuarto, la culpa y el perdón. El quinto, la familia en la infancia. El sexto, el deseo, las necesidades, las fortalezas y la voluntad. El séptimo, el estigma. El 8, la convivencia en el entorno familiar. El 9, la auténtica comunicación. Y el tema 10, el ser, la identidad y la personalidad. Aún quedan temas pendientes, pero no podía prolongar más el libro, que espero más adelante reeditarlo. Hay otros temas, como el miedo, la ansiedad, el dar gracias, que es algo de lo que nos olvidamos siempre y que es muy importante. Dar gracias de lo que tenemos, ¿no? Por lo que tenemos y de lo que tenemos como personas. Pero sobre todo, lo que más intento traspasar en este libro, aparte de la temática y de explicar la temática, es cuando desarrollo el taller, porque a partir de cada tema, ¿no es cierto?, a continuación le sucede el taller, digamos, de este propio tema. Lo que más intento es demostrar cómo este proceso, ¿no?, este proceso de interiorización y este proceso de insight tan importante que deberíamos hacer todos en algún momento de nuestra vida y no solamente porque tengamos trastorno bipolar, sino que es algo que todos necesitamos hacer en nuestra vida. De repente el darnos cuenta de dónde estoy, de lo que estoy haciendo, de cómo me siento y por dónde voy a guiar mi vida. Darme cuenta es algo fundamental. Ha sido un poco como el objetivo de este libro. En las personas con trastorno bipolar, estos talleres a mí me han demostrado que, bueno, primero que nada, hay que trabajarlos cuando las personas están en el estado de estabilidad, por supuesto, porque es cuando de más provecho serán. Y la idea es trabajar los mismos elementos emocionales y los mismos temas que trabajaríamos con cualquier persona. Quizás dar énfasis un poco más a lo que es el estigma, ¿verdad? Porque sabemos que las personas con trastorno bipolar están estigmatizadas y viven el estigma muy de cerca. Quizás trabajar más el miedo, la ansiedad, trabajar la culpa, que de hecho la he trabajado aquí, y el perdón, porque hay mucha culpabilidad en las personas con trastorno bipolar por todo lo que implica, ¿no es cierto?, su conducta y sus alteraciones de conducta. Pero yo creo que la satisfacción que siento es que me doy cuenta que, de alguna manera, esto es un recurso que ayuda a lo que decía el doctor Ribes, que me gustó muchísimo, que somos nosotros, tanto tengamos trastorno bipolar o no se tenga trastorno bipolar, los únicos que podemos empoderarnos de nuestro cerebro, de nuestra psiquis. Somos los únicos. Somos los únicos que podemos empoderarnos de nuestro cuerpo. Para eso tenemos que trabajar. Pero si lo hacemos, y sobre todo esto va dirigido a las personas con trastorno bipolar, ya no estaremos dependiendo de los vaivenes a los que la enfermedad o a lo que los cambios anímicos nos lleven. Estaremos preparándonos mejor para recibir de mejor manera esos vaivenes cuando vengan, si es que vienen. Porque a lo mejor no vienen en mucho tiempo, pero si vienen, preparándonos mejor. Y preparándonos mejor para vivir ese espacio, ese tiempo de estabilidad en el que tenemos derecho, en el que ellos tienen derecho a ser personas, a sentirse únicos, con una identidad
y con deseos, con ganas de hacer cosas en la vida, con un centro, con un yo verdadero, mucho más allá de los condicionamientos que la enfermedad produce. Con esto termino, y solamente gracias a todas las personas de la asociación, gracias a cada persona que participó en el taller, porque sin ellos no podría estar este libro, y por toda la riqueza que me han entregado, y gracias. Gracias. Gracias, Patricia. Excelente exposición. Bueno, y por último tenemos el honor de compartir este foro con la doctora Anabel Sanz, quien nos expondrá interesantes aspectos sobre el abordaje del trauma en el trastorno bipolar. Adelante, Anabel. Hola, ¿se me oye bien? Sí. Hola a todos, soy Anabel Sanz, psiquiatra especializada en psicotraumatología. Bueno, mi invitación a participar hoy aquí es gracias a Isabel. Nos conocimos hace poquito y bueno, ella ha decidido incorporar, ¿no?, este abordaje del trauma en la asociación, y a raíz de ahí este cuatrimestre hemos empezado unos grupos. Veo caras conocidas aquí de algunos de vosotros que habéis estado participando, y en el que precisamente lo que vamos a hacer, ¿no?, hemos hecho y vamos a continuar haciendo, es abordar el tema del trauma en personas con trastorno bipolar. Porque es muy importante. El trauma es algo que nos afecta a todos. No hay persona que, si no ha pasado por algo traumático, pasará. Y bueno, además también las personas con trastorno bipolar, el propio trastorno como tal, ¿no?, es traumatizante y puede generar muchas vivencias tanto a un nivel personal como a nivel de la familia, que consideramos tiene mucho sentido el poder ofrecer una intervención de este estilo. El grupo que estamos haciendo ahora, y pretendo también captar un poquito más de integrantes, se hace el primer miércoles de cada mes, y es una intervención basada en una terapia que se llama EMDR, de la traducción del inglés, de sensibilización y reprocesamiento de las experiencias traumáticas por el movimiento de los ojos. No voy a centrarme tanto en los aspectos técnicos de esta intervención, sino más a intentar motivaros, ¿no?, a intentar explicaros por qué es tan importante esta intervención. Es una intervención que está, bueno, la terapia como tal de EMDR es una terapia que está basada en la evidencia. La intervención que hemos diseñado es una intervención única. No hay, digamos, experiencias publicadas en grupos, menos en grupos con personas con trastorno bipolar. Yo personalmente sí que tengo la experiencia de haber realizado en otros trabajos previos al que tengo actualmente, ¿no?, este tipo de grupos, pero digamos que es algo un poquito experimental y bueno, que queremos con mucha dedicación y motivación poder llevar a cabo, porque de corazón sentimos que puede aportar muchísimo. ¿Qué es el trauma? Algunos de los que ya habéis estado en los grupos lo sabéis muy bien. El trauma es toda aquella experiencia vital que nos resulta abrumadora. Es cualquier cosa que nos pasa y que decimos, me estoy muriendo de miedo. Y paradójicamente, si puedes decir, me estoy muriendo de miedo, es que la cosa va bien, es que sigues vivo. Para ese momento, tu cuerpo, tu mente ya han iniciado todo tipo de cascadas endocrinas, de procesos neurológicos. Tu sistema nervioso autónomo está ya completamente atento para que tú puedas sobrevivir. Una experiencia de estas características se convertirá después en traumática o no, dependiendo de la intensidad, cuánto tiempo dure, pero sobre todo la sensación de desamparo. Cuando nos sentimos solos es cuando una experiencia vital abrumadora tiene la capacidad de ser traumatogénica. Es decir, que podamos luego tener síntomas. Y los síntomas de trauma pueden ser desde síntomas quizá más conocidos, como es la ansiedad, como puede ser la depresión, la sensación de miedo en el cuerpo, pero sobre todo es la desconexión, el no vivir en nuestro cuerpo, el no vivir conectados con nuestra comunidad, el no vivir
sintiendo que yo soy yo. Eso es el trauma. Más o menos todos hemos pasado por algo así, y lo dicho, es la intensidad, el momento en el que nos ocurre. No es lo mismo que nos ocurra siendo pequeños que cuando ya somos adultos, los recursos son muy diferentes. Y luego también está la falta de cuidado, ya no es solo lo que nos pasa, sino lo que nos debería estar pasando y no está pasando. Cuando necesitamos de la conexión con otra persona y eso no está disponible. Traumas son las experiencias individuales, pero también son las experiencias que han vivido nuestros antepasados, nuestros ancestros, cosas que han tenido un impacto en generaciones anteriores y que a día de hoy pueden seguir teniendo un impacto en nosotros. Y el trauma es lo que le pasa a nuestra sociedad, y eso lo hemos visto ahora, lo que pasa a un nivel colectivo, lo que pasa en nuestra comunidad, lo que le pasa también a nuestros familiares, a las personas a las que queremos. La respuesta que se genera en nosotros es exactamente la misma, si es una vivencia tuya personal, como si le está pasando a alguien con quien tienes una relación, un vínculo. Y eso lo hemos visto también ahora, como también comentaba Patricia, ¿no? en la Dana. Hace muchos años se hizo un estudio que se llama el estudio ACE, en el que se hizo en Estados Unidos, en el que pasaron unas encuestas a 17.000 personas, son bastantes, y les preguntaron por los eventos difíciles que habían tenido en sus vidas y qué se incluía como evento. Pues, por ejemplo, el haber crecido en familias donde había una situación de abusos, de violencia intrafamiliar, o el haber vivido con familiares que tenían, ¿no?, problemas de drogadicción, haber vivido el divorcio de unos padres de una forma difícil, el haber estado pues, presentes en catástrofes naturales. Había diferentes tipos, tanto como experiencias muy concretas, como experiencias que afectaban durante un periodo largo de la vida. Lo que se vio en este estudio, siguieron a estas personas durante muchos años, es que aquellos que habían vivido 4 eventos considerados adversos o más, tenían luego mucho más riesgo de desarrollar muchas patologías, tanto a nivel mental como a nivel físico. Había hasta 7 veces más riesgo de suicidio, es bastante importante esta cifra. 2 veces más riesgo de poder presentar cáncer o de tener enfermedades cardíacas. 2 veces más riesgo de ser fumador. Muchísimo más riesgo de desarrollar problemas de ansiedad, de depresión y también de que estas enfermedades alcanzaran tal grado que implicaran un ingreso en psiquiatría. Por eso mismo esta intervención, este grupo del primer miércoles de cada mes, tiene tanto sentido, ¿no? Porque cuando hemos vivido cosas, cada uno a su grado, pero luego además sumamos, ¿no?, la trayectoria que a veces puede tener el trastorno bipolar, la enfermedad como tal, las dificultades que pueden acarrear, ¿no?, a un nivel vital, nuestra capacidad, nuestra resiliencia, nuestra capacidad innata de poder sostener estas experiencias va mermando. El 70% de las personas, más o menos, cuando vivimos una experiencia traumática, nos recuperamos bien, nos recuperamos fenomenal, porque eso está dentro de nosotros. Nos vamos a recuperar mejor si lo vivimos en comunidad, si luego podemos contar con personas. Hay un estudio también muy interesante que hicieron cuando las Torres Gemelas, que evaluaron a todas las personas que habían estado alrededor, que habían visto el atentado, y luego vieron quiénes habían desarrollado síntomas de estrés postraumático y quiénes no. Las personas que habían tenido un lugar al que volver, que habían podido volver a sus casas, que habían podido ir a algún familiar, a algunos amigos, a refugiarse, no desarrollaron estrés postraumático. En cambio, las personas que se habían quedado solos fueron las que después desarrollaron patologías de estrés postraumático diversas. De la importancia de tener un grupo, de tener un lugar donde dar, ¿no?, esta acogida, estas experiencias, es muy importante para que cuando nos vengan en la vida caigan sobre cero y no sobre lo que ya hemos ido acumulando. Y eso es lo que vamos a hacer en los grupos mediante esta terapia de EMDR. La maduración emocional, a fin de cuentas,
es crear la capacidad interna para poder generar un espacio en el que podamos estar con nuestro dolor, que podamos estar con nuestra vulnerabilidad. Y eso es parte de lo que pretendemos generar también en estos grupos, con la finalidad de ir poco a poco generando mayor regulación emocional, mayores estrategias para poder ir sobrellevando pues, los vaivenes de la vida. Se ha visto también que en personas con trastorno bipolar o en personas con trastorno mental grave hay de entrada un mayor número de experiencias vividas, pero luego también una mayor vulnerabilidad a la hora de cómo las experiencias que van llegando son resueltas. Y esto es debido básicamente por la capacidad de regulación emocional. Si esto conseguimos de alguna forma aprenderlo, porque hay muchas cosas que se pueden aprender, y también generar una paz interna mayor, todo lo que nos vaya viniendo en la vida va a ser mucho más fácil. Se ha visto también que intervenciones de este estilo ayudan luego a la hora de poder regular el estado de ánimo de forma que las crisis, no quiere decir que haya crisis que no vayan a pasar o que la enfermedad vaya a curarse como tal, pero sí que puedan ser menores y que puedan tener un impacto menor. Y esto es también lo que a la larga a mí me gustaría, y a Isabel entiendo que también, tener como un propósito también en estos grupos. Gracias. Gracias, Anabel. Valiosa intervención. Bueno, y es el momento de abrir el espacio de preguntas. No sé si todavía... Carmen, Sí, por la por el hora tiempo. vamos a pasar de eso por primera vez en 20 y tantos años. Anabel, especialmente deciros que está con un catarro de mil... agradecerte especialmente que hayas podido venir y nos hayas hablado del abordaje del trauma. No sé, doctor Ribes, doctora Sierra, clausuráis y entregamos los libros a la salida, por favor. Isabel, falta el vídeo. Sí. Pues me parece mal, muy mal. Precisamente yo me estoy centrando en un grupo de trabajo con la psicopatología, las enfermedades mentales, los problemas psiquiátricos de los mayores, porque efectivamente los mayores de 65 años tenemos más patologías físicas, tenemos más patologías mentales, tenemos más vulnerabilidad y estamos poco o mal tratados en el sistema de salud. O sea que tiene razón, habrá que trabajar para que no haya límites de edad para ciertas terapias, ciertos estudios de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Sí, sí. Bueno, para finalizar esta valiosa mesa, les invito a escuchar las voces de las personas que forman parte de nuestra asociación. Detrás de cada esfuerzo hay historias de lucha, de superación y esperanza. Les dejo con este vídeo que recoge sus testimonios y esperamos que les inspire tanto como a las personas que trabajamos en la asociación.
trastorno bipolar, pero no le hace ni caso, así que no se toma la medicación. La enfermedad campa básicamente a su aire, así que según el momento van las cosas. De pronto trabaja y tiene novia, de pronto deja el trabajo y las relaciones también. Antes fumaba bastantes porros, ahora afortunadamente pues lo ha dejado. No sé nunca por dónde va a tirar. Pero aquí estoy, siempre como madre, vigilando para poder echarle un cable y que pues, no pierda la confianza en mí. Mi marido a veces no lo ha comprendido y se han llevado fatal. Ahora la relación afortunadamente va mejor. Y con mi otra hija igual, no comprendían que yo le atendiera, le achacan en ocasiones de vago, en fin, es complicado, porque la enfermedad pues, altera la percepción de las cosas y verlo con el prisma de la lógica no nos deja comprenderlas. Y la asociación nos hace comprender todas estas situaciones que solo se justifican bajo la influencia del trastorno bipolar. Hola, buenos días. Soy un enfermo de trastorno bipolar desde el año 2016 que me lo diagnosticaron. También tengo trastorno de ansiedad, por lo que me es más complicado muchas veces identificar las señales de alarma, de la hipomanía o de la depresión. Fue una odisea, pero llegó un momento en que él mismo se rindió e ingresó. Estuvo ingresado más de un mes. Fue doloroso y angustioso, tanto para él como para el resto de la familia. Al año tuvo otro ingreso. Después, gracias al control de fármacos que los psiquiatras han ido aplicando, a día de hoy está bastante estable, con muy buena conciencia de enfermedad. Incluso trabaja a media jornada y es un referente para sus compañeros. Les aconseja muy oportunamente desde la experiencia que ha ido recopilando. Para la asociación, mi hermano es una bendición porque su testimonio es muy valioso. Convivo con el trastorno bipolar desde hace 42 años. En hipomanía dormía poco, emprendía proyectos irreales, gastaba sin límites, me sentía de PM. Dejaba la medicación y seguía fabulando. Con las malas decisiones llegaron los problemas económicos, empeoraron las relaciones familiares, etc. Después la depresión, el infierno, meses de mucha cama, mucho sofá y poca ducha. Para no seguir viviendo en el carrusel, comprendí que las pastillas tenían que acompañarme siempre. La compensación con el apoyo familiar, mayor estabilidad, seguridad en mí mismo, mejores relaciones afectivas. En la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar, los socios y familiares nos reunimos conjunta o separadamente asistidos por profesionales, veteranos y debutantes con el común denominador del trastorno bipolar. Compartimos dudas, experiencias vividas, reflexiones personales,
es decir, dar y recibir. Hola, soy una persona con trastorno bipolar. Debuté estando en Inglaterra, aunque ya había tenido señales antes que no había sabido interpretar. La atención que recibí en Reino Unido fue muy buena, tanto dentro como fuera del hospital. Mi percepción a la salida fue que había una red de apoyo social y sanitario más desarrollada que aquí, aunque quizás fuera porque se trataba de Londres. Ahora, tras 7 años, mucha terapia y mucho leer sobre la enfermedad, he aprendido a reconocer las señales de cuando quiere descompensarse. Me cuido más y, sobre todo, llevo a rajatabla la medicación y la rutina de sueño, al punto de que he estado trabajando 3 años y he podido independizarme. Mi familia me ha ayudado mucho y tengo buena relación con ellos, pero sé que el trastorno bipolar va a estar siempre ahí. Por eso tengo también una red de apoyo externa, por si necesito ayuda más intensa en algún momento, por ejemplo, mi psiquiatra o la asociación. El trabajo de la asociación es fundamental. Compartir experiencias entre todos nos hace conocer mejor la enfermedad y nos ayuda a aprender unos de otros. Ver que otra persona ha pasado por lo mismo que tú y lo ha superado te da fuerzas para seguir adelante. Muchas gracias por vuestro trabajo. Mi madre es quien padece trastorno bipolar. A pesar de las dificultades, ha aprendido a manejar su vida lo mejor posible. Desde que se separó de mi padre, vive sola y aunque la distancia nos separa físicamente, estoy presente en su vida. La apoyo constantemente, ya sea por teléfono, mensajes o en persona cuando la visito. He aprendido mucho sobre cómo relacionarme mejor con ella, especialmente gracias a la asociación. Ahí me han enseñado a comprender mejor la enfermedad, lo que me ha dado una mayor paz mental. Antes era fácil caer en la culpa o intentar aplicar la lógica en situaciones donde no siempre funciona. Ahora sé que es necesario un enfoque distinto para poder ayudarla de verdad. Además, suelo conectarme al grupo online de familiares. En esos espacios comparto y escucho experiencias que me Bueno, pues con esto damos por finalizada la sesión. Bueno, pues ha llegado el final. Esperamos el año que viene volvernos a ver. Y muchas gracias por la asistencia, por supuesto a los ponentes y por supuesto, bueno, tanto al hospital que nos ha acogido como a la salida les entregaremos el libro de nuestra compañera que ha hablado antes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por vuestra presencia.